En el video anterior nos había quedado este interrogante de por qué Heráclito escribe de forma oracular, por qué escribe como si estuviera enunciando un acertijo. Si bien podemos decir que Heráclito a nivel histórico hay uno solo, lo cierto es que a nivel filosófico podemos decir que hay muchos. ¿Por qué? Porque cada quien arma su propio Heráclito con los fragmentos que se fueron encontrando. A diferencia de Parménides, donde el fragmento 1 de Sexto Empírico de alguna manera nos facilita el orden de los fragmentos que van a ir a continuación, en el caso de Heráclito la cosa cambia porque estos fragmentos no tienen necesariamente un orden. Parménides, por otro lado, busca ser un buen maestro, es un poema didáctico, entonces este primer fragmento anuncia de qué va a venir el resto, pero Heráclito busca otra cosa. Heráclito lo que quiere no es enseñarte, no quiere que aprendamos, quiere que pensemos, que reflexionemos, que buceemos en el pensamiento. Pero ojo, esto no lo estoy diciendo yo, esto es algo que se comprende hace muchísimos siglos atrás. Por ejemplo, Plotino, en la Eneada cuarta, va a decir, pareciera que se expresaba con imágenes, despreocupándose de hacer claro su significado para nosotros, como si debiera cada uno buscar en sí, de la misma manera que él, buscando, encontró. Es decir, él lo que busca es que hurguemos dentro de nosotros, que buceemos no solamente en su pensamiento, sino que su pensamiento sea un disparador para reflexionar y bucear dentro de nosotros mismos. Cada una de las expresiones oraculares, palabra que vamos a ir desglosando y clarificando con el devenir de estos videos, nos invitan a hurgar dentro de cada uno de nosotros para poder encontrarle significado a las palabras de Heráclito. Plotino básicamente sugiere que de forma deliberada Heráclito encuentra una manera ambigua de expresarse, esta forma anfibológica, eludiendo de esta manera una forma de decir más llana, más simple, porque lo que le interesa es que el oyente se problematice, haga una búsqueda similar a la que él hizo. Y esta idea hay que tenerla en cuenta cuando abordamos la lectura de los fragmentos o de las citas de Heráclito. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta algo que ya mencioné. Utilicé en algún momento esto de escritura oracular. Si nosotros vamos al fragmento 93, ahí vamos a encontrar una frase que es clave. Dice, el Señor que está en Delfos no calla ni dice, da señales, da a entender. Cuando habla del Señor que está en Delfos, se refiere al dios Apolo. En Delfos, el dios Apolo tiene su templo y el oráculo que funcionaba allí. Y fijémonos qué interesante esto que dice el comentador, Diógenes Laercio. Dice que en cierta forma pareciera que no tenía muchas ganas de que lo entendamos. Había que hacer un esfuerzo para entenderlo. Ahora, desde otro punto de vista, podemos pensar que para Heráclito la verdad era algo tan complejo que había que decirlo a través de metáforas, como de una manera oracular, como por acertijos, como hablaba la Pitia en el templo de Apolo. En este contenido del fragmento 93 que acabo de mencionar, dice que Apolo no dice ni oculta, sino que más bien da a entender, da signos, da significados. Es decir, para el que busca, para el que hurga dentro de sí, hay significados. Ahora, el que no busca piensa que el mundo es caótico. El mundo no es desordenado en su realidad última, dirá Heráclito, es desordenado, por así decirlo, en la superficie. Para Heráclito, en la superficie, vemos algo que es incomprensible muchas veces, pero hay otra cosa que no se nos da a entender en una primera lectura de la realidad, o de la vida incluso, sino cuando nos detenemos
y hacemos el intento, de alguna manera, de profundizar, de ir más a fondo, de leer entre líneas este gran relato que es la vida misma. De alguna forma, Heráclito mantiene cierto optimismo, ¿sí? Porque dice que el señor que está en Delfos no calla, no dice ni oculta. Es decir, no nos está privando de la verdad, de ese orden real del mundo. Pero lo cierto es que hay que interpretarlo, hay que buscarlo, hay que hacer un trabajo. Y todo esto tiene que ver con un concepto de la filosofía que se está forjando, que está en ciernes. Como ya habíamos dicho, no hay una disciplina que se llame filosofía. No nos olvidemos que Aristóteles habla de estos filósofos como los primeros que filosofaron. Ni siquiera les va a decir filósofos. Y lo cierto es que estos primeros que filosofaron hicieron este esfuerzo. Están pensando, están elaborando. Por lo menos, en principio, desde una tradición cosmológica. También vamos a encontrar cuestiones fuertemente éticas, incluso hasta políticas, ¿sí?, en Heráclito, que van a ser de importancia. Pero está iniciando un camino. ¿Sí? Y este camino del filosofar, la tradición los va a llamar presocráticos. Y va a poner el acento filosófico, el hito filosófico, en la figura de Sócrates. Y de hecho ahí estamos interpretando también. Es decir, antes de Sócrates va a haber lo que podríamos denominar una especie de prefilosofía. Ahora estamos en un camino, es una propedéutica, una preparación, es como, por así decirlo, el backstage de la filosofía, de esto que vamos a llamar filosofía en algunos siglos posteriormente. Y que de hecho va a tardar un par de siglos, porque estamos en el siglo VI a.C. y la filosofía recién va a estar apareciendo en el siglo IV. Y hasta esa fecha no va a haber otra cosa. Y ya que estamos en el backstage de la filosofía, quiero contarte un poco más sobre el contexto detrás de cámaras. ¿Qué estaba pasando en estos siglos donde Heráclito empezó a filosofar? ¿Qué pasó con estos primeros que de alguna manera filosofaron? Bueno, eso te lo voy a contar en el próximo episodio.